Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir con el tema del sistema inmune, pero vamos a interiorizarnos más en inmunidad innata y adaptativa, algo que vimos en la clase anterior por arriba, ¿tá? Y cómo es cada proceso, cómo actúan y sus células correspondientes. Bueno, un breve repaso de lo que hablábamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que la inmunidad innata era natural e inespecífica? O sea, que la tenemos desde el momento en que nacemos. Es sin memoria porque se acuerdan que actuaba de igual manera frente a cualquier antígeno. Está mediada por células y proteínas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las proteínas del complemento y células como natural killer, macrófagos, polimorfos nucleares? Y actúa como primera línea que eran la barrera de la piel, la mucosa, saliva, flora basal, jugo gástrico. Y una segunda línea que son estas células que les nombré anteriormente. Bueno, la inmunidad innata va a llevar a cabo lo que hablamos en 2, 3 clases atrás del proceso inflamatorio. ¿Tá? ¿Se acuerdan cuando yo les mostré, dimos inflamación y reparación, que yo les mostré la imagen del endotelio y las células que teníamos, cómo actuaban y demás? Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿tá? Frente a una entrada de un antígeno, un agente extraño, las células que se encontraban bajo la piel, que eran los monocitos y neutrófilos, mediante sus receptores van a detectar esta presencia de antígeno e inmediatamente van a liberar sustancias químicas que eran interleuquinas, citoquinas, selectinas para atraer más células a ese sitio de entrada, ¿tá? Ese inóculo. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Bueno, va a tener la sintomatología característica de un proceso inflamatorio que va a ser calor, dolor y fiebre. Dentro del organismo, ¿cómo se inicia el proceso? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la diapede, el proceso en donde el endotelio se hacía más permeable, el vaso se dilataba para que haya mejor flujo sanguíneo? El endotelio se hacía más permeable a las proteínas plasmáticas y a células del tejido y viceversa, ¿no? Células que estaban en la sangre podían llegar hacia el tejido donde se encontraba la lesión. Esto es más o menos todo lo mismo que hablábamos. Y bueno, una vez que se encuentra, se llega al lugar y se tiene frente a frente el antígeno, las células dendríticas van a llevar este antígeno mediante sus receptores de membrana que se llaman MHC2 hacia el ganglio, ¿tá? ¿Se acuerdan que en el ganglio ocurría el proceso de activación de los linfocitos que estaban vírgenes eh, para ya tomar en contacto y activar la inmunidad adaptativa? Otro proceso de eliminación es la fagocitosis. Esto lo venimos hablando desde el principio de las clases. La formación del fagolisosoma, por ejemplo, con el macrófago. O tenemos la adherencia, la ingestión, la formación del fagolisosoma, donde se busca destruir el antígeno, si es que se puede, ¿no? Y la posterior eliminación de este fagolisosoma. Y después la cascada del complemento es uno de los sistemas más complejos de la inmunidad innata y uno de los más eficaces, ¿tá? Eh, Se trata de mucoproteínas, que son 30 más o menos, un poquito más, son solubles e inactivas, ¿tá? Ellas están circulando en sangre de forma inactivas. Solo se van a activar en forma de cascada, por eso se llama así, y de amplificación, porque se va a activar una va a activar dos van a activar tres, van amplificando su señal, ¿tá? Para generar un ataque a la membrana. En el caso de que, cuando hablamos de un ataque a la membrana, en el caso de que el antígeno, que sea parásito, hongo, virus o bacteria, esté intracelular, ¿tá? Entonces habrá que destruir esa célula. Existen 3 rutas para activar el complemento. Tenemos la ruta clásica, alternativa y vía de la lectina. Con esto es suficiente que sepan porque no hay que interiorizarnos más en este tema.
Y las 3 vías lo que van a hacer es activar la proteína C3, ¿tá? Mediante la activación de proteína C3, ahí empieza su cascada de amplificación y activación de demás proteínas. ¿Y cómo va a ser este ataque de la membrana? Bueno, puede ser por fagocitosis, que era lo que hablábamos anteriormente, mediante la producción de anticuerpos para promover una respuesta inflamatoria, en el caso de anafilotoxinas. Acá lo que va a hacer es estimular la producción de anticuerpos, ¿está? Y estos anticuerpos van a ser quien generen el ataque a la membrana. Mediante la eliminación de inmunocomplejos, el inmunocomplejo es el antígeno más la célula, ¿no? Con una ampliación de la respuesta humoral, o sea que vamos a tener casi siempre una activación de anticuerpos, ¿tá? Células B, que más tarde van a ser células plasmáticas y finalmente se convertirán en anticuerpos. Bueno, en nuestro organismo, ¿cómo se va a interpretar todas estas situaciones que estamos hablando? Las mismas que venimos diciendo, ¿tá? Quimiotaxis, que es la migración de los leucocitos, la hiperemia, que es el aumento del riesgo sanguíneo. ¿Por qué aumenta el riesgo? Por el riesgo sanguíneo, porque hay una dilatación de ese vaso sanguíneo, ¿tá? Entonces, esta dilatación lo que va a permitir es un mayor flujo para así que haya una rapidez, que con mayor rapidez estas células migren al lugar de la injuria. Y el aumento de la permeabilidad capilar. Ahora vamos a la inmunidad adaptativa. ¿Se acuerdan que esta era una inmunidad que adquirimos frente a la entrada de un antígeno extraño? Se vuelve específica porque lo va a reconocer en su secuencia aminoácida y va a saber que y si ese antígeno vuelve a entrar, lo va a recordar. Por eso va a poseer memoria. Es diversa porque puede atacar diferentes secuencias aminoácidas. No es, o sea, que quiere decir que no es básica, es una secuencia aminoácida básica, ya lo va a reconocer, pero si es más compleja esta secuencia, también va a poder atacarlo. Es activada por la inmunidad innata, esto es muy importante, cuando los antígenos logran evadir esto, ¿tá? O sea que primero siempre va a actuar la inmunidad innata, más tarde, por evasión del antígeno, se va a activar la inmunidad adaptativa. Y las principales células implicadas siempre van a ser linfocitos B, que hablábamos de que se pueden pasar a células plasmáticas y anticuerpos, linfocitos T, recordar que los dos más importantes son CD4 y CD8, y las células dendríticas, que son muy importantes porque son las células que llevan a presentar el antígeno del linfocito T al ganglio. Ahora vamos a hablar un poquito de la fase de activación de esta inmunidad adaptativa. Dijimos que se activa cuando el antígeno evade la inmunidad innata. Bueno, también dijimos que las células dendríticas son las encargadas de transportar el antígeno hacia el ganglio para que éste tome en contacto con linfocitos T vírgenes y estimular su salida, ¿está? Su salida al corriente sanguíneo y así llegar al lugar de la injuria. Entonces vamos a tener un reconocimiento de las secuencias aminoácidas por parte de la célula dendrítica, que va a expresar receptores de histocompatibilidad, y también otro reconocimiento por parte de los linfocitos T para reconocerlo como extraño. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que en el timo ocurrían tanto en la corteza como en la médula dos tipos de selecciones, positiva y negativa? Bueno, este linfocito T, que está virgen, que todavía nunca salió y nunca estuvo en contacto con un antígeno, tiene que leer esta secuencia aminoácida y darse cuenta que es extraño, ¿tá? Al darse cuenta de esto, va a tener inmediatamente una expansión clonal mediante la secreción de moléculas como interleuquinas, citoquinas, lectinas, para así fomentar la estimulación de otras células. Y en ese momento va a generar dos tipos de linfocitos. Unos que van a actuar en el momento
ante el antígeno, y otros que van a quedar reservados, que van a ser de memoria, ¿tá? Para el momento de que este antígeno vuelve a entrar dentro de un año, 2 meses, 6 meses al organismo, esta secuencia de aminoácidos ya va a ser reconocida y por lo tanto la inmunidad va a actuar más rápido. Los linfocitos activos dejan el ganglio para estimular la formación de otras células como los anticuerpos, también las células neutrófilos, monocitos, que se van a encontrar en la submucosa, en donde fue la primera línea de defensa. Bueno, y tenemos dos tipos de inmunidad, inmunidad humoral y inmunidad celular. La humoral es contra agentes extracelulares y sus toxinas. Está regulada por los linfocitos B, que se van a convertir en células plasmáticas y más tarde en macromoléculas que van a ser anticuerpos. Y la inmunidad celular está mediada por linfocitos T y ataca agentes intracelulares como virus y bacterias, en donde los anticuerpos no pueden acceder. Bien. Y sus principales células, subdivisiones de los linfocitos T, van a ser CD4 y CD8. ¿Tá? Bien, tenemos células de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B y T son los encargados por excelencia de este tipo de inmunidad. Ambos van a presentar receptores en su membrana, ¿tá? TCR de los linfocitos T y en este caso serían los anticuerpos del linfocito B, que van a permitir todo este reconocimiento que hablábamos anteriormente. ¿Tá? Ambos se originan en la médula ósea, esto es para repasar lo que vimos la clase anterior, a partir de un progenitor linfoide en común. El B, lo que va a hacer en la médula ósea, va a pasar por varios estadios, pro-B, célula pre-B, B inmadura, hasta el B maduro. ¿Tá? Que esta maduración va a depender de las células estromales de la médula ósea. ¿Tá? Y los linfocitos T, que se van a generar en la médula ósea, ¿se acuerdan que viajaban al timo para madurar ahí? ¿Tá? En donde pasan por diferentes situaciones, que es en la corteza y en la médula del timo, muy importante eso, una selección negativa y positiva. ¿Tá? Para que una vez pasada esta selección se consideren totalmente maduros y sean transportados al ganglio. Si alguna de las dos selecciones, bueno, si la primera selección ya el linfocito T se equivoca, él ya no pasa a la segunda selección. Pero si en la segunda selección recién sucede lo de la falta de reconocimiento, él va a ser eliminado por apoptosis. ¿Tá? Entonces van a haber linfocitos que no van a tener ninguna respuesta. Bueno, ¿cómo va a ser la activación de este linfocito B? Es una activación un poquito más compleja. ¿Se acuerdan que decíamos que los linfocitos B presentan receptores de membrana que son BCR? ¿Tá? Cuando se une el antígeno con el BCR, van a estimular citoquinas como por ejemplo interleuquina 1 y 5. ¿Tá? ¿Para qué hace esto? Para, de nuevo, amplificar la señal y atraer más células. Estas citoquinas, interleuquinas, 1 y 5, a pesar de que se dan por la unión antígeno y BCR del linfocito B, es producida por los T helper 2, que son los linfocitos CD4 o colaboradores. ¿Tá? Entonces vamos a tener dos tipos de activación del linfocito B. Uno es dependiente de antígeno y el otro va a ser independiente del antígeno. ¿Tá? El dependiente del antígeno va a ocurrir en órganos linfáticos secundarios y la gran ayuda va a ser el linfocito T helper 2 que estábamos hablando. ¿Tá? En los órganos secundarios, por ejemplo el ganglio, se va a dar la subdivisión de células plasmáticas y linfocitos de memoria. Entonces, primero se van a activar los linfocitos T helper. ¿Tá? Para que estos que hagan,
empiecen a liberar citoquinas y como consecuencia se va a activar el linfocito B, ¿tá? Por la interleuquina 1 y 5. Cuando es independiente de antígeno, lo que sucede es que esta activación se va a dar en el órgano linfático, en el órgano hematopoyético por excelencia, que es la médula ósea, ¿tá? El antígeno va a formar una secuencia aminoácida y se va a producir una sobreestimulación de linfocitos, ¿tá? Entonces, cuando termina, cuando el linfocito virgen sale a otros órganos linfáticos. Esta parte lo que quiere decir, por si no se entiende mucho, es que esta secuencia aminoácida va a estimular, como si venimos hablando desde hace rato, que sean reconocidos por otras células. Entonces, la activación, este linfocito que estaba en la médula ósea, que era virgen, se va a activar y va a migrar hacia otros órganos linfáticos. La activación del linfocito T, bueno, tenemos el linfocito T helper virgen que entra en contacto con la célula dendrítica en el ganglio. Esto lo venimos diciendo hace rato, ¿tá? ¿Cómo entra en contacto? Por la molécula de histocompatibilidad tipo 2, o sea, la célula dendrítica lleva unido a esta molécula de histocompatibilidad el antígeno para que el linfocito T helper lo reconozca, ¿tá? Así se active, prolifere y libere todas las citoquinas que hablábamos anteriormente. El receptor de las células T, lo que va a hacer el TCR que hablábamos anteriormente, va a reconocer esta molécula de histocompatibilidad con ese antígeno anclado y es lo que va a desencadenar su activación, ¿tá? Entonces vamos a tener linfocitos T de memoria, linfocitos T colaboradores o helper y CD8 que son citolíticos, ¿tá? Que solo tienen actividad citolítica. Y ahora vamos a hablar de la síntesis de los anticuerpos, que esta síntesis va a estar por las células dadas por las células plasmáticas a partir de linfocitos B. Estas células son del estirpe del linfocito B, ¿tá? Los anticuerpos se van a encontrar o unidos a las células plasmáticas, ¿tá? Anclados o secretados en suero, ¿tá? O en secreciones mucosas y otros líquidos. Para neutralizar las toxinas y eliminar los agentes, porque recuerden que ellos actuaban solo sobre agentes extracelulares, ¿tá? Por eso puede estar también anclado a la superficie de la célula. Este tipo de inmunidad que se encuentra dentro de la inmunidad adaptativa se va a llamar inmunidad humoral. Y va al estar unidos con al reconocer el antígeno, se va a formar un inmunocomplejo y este anticuerpo puede eliminarlo mediante la neutralización de sus toxinas, activando nuevamente la cascada del complemento, la cascada que ya se activaba en la inmunidad innata, la activación de otras células leucocitarias como eosinófilos y basófilos. ¿Se acuerdan que cuando vimos series sanguíneas decíamos que los eosinófilos eran para parásitos o se elevaban en estado de parásitos o cuando había parásitos, perdón, o cuando estábamos en una situación de alergia, ¿tá? Y que ambos, tanto los eosinófilos y los basófilos, tenían en su interior, aparte del núcleo, gránulos, ¿tá? Estos gránulos se van a volcar sobre este inmunocomplejo que tiene el antígeno y va a ayudar a su eliminación. Y también tenemos la opsonización del antígeno. ¿Qué es esto? Bueno, activar la fagocitosis mediante los macrófagos y los monocitos.